Yo hago homeschool con mi hija y este año Dios me puso una tarea tremenda que fue ser el director de homeschool de ella y de otros niños. Y a pesar de que ha sido un desafío enorme, he podido ver su mano moverse. Y en una de las reuniones, otra directora dijo esta palabra en inglés y a mí Dios me dijo, escucha. Y dice, eres más pecador de lo que crees y más amado de lo que imaginas. Y a mí esa vaina, yo no sé si ustedes han visto el meme ese que uno, que se explota el cráneo y queda aquí como... Y yo me quedé pensando, eres más pecador de lo que crees y más amado de lo que imaginas. Y esto fue para que me dijeran eso, como dice Andrea. Y toda la semana me quedé pensando en qué me quería enseñar Dios a través de esa palabra que ella me dio, porque se me quedó grabada inmediatamente. Y yo quiero empezar preguntándoles a ustedes si ustedes saben lo que significa el pecado. Si ustedes alguna vez se han puesto a pensar en qué es el pecado, o sea, qué es verdaderamente el pecado, porque aquí mucha gente habla de pecadores, yo soy un pecador, los pecadores van a ser condenados, el pecado trae muerte, pero ¿qué es el pecado? ¿Qué es verdaderamente el pecado? ¿Qué podríamos considerar pecado? Y Dios me empezó a guiar a que pecado es todo aquello que va en contravía con sus mandamientos, todo aquello que va en contra de su palabra, todo aquello que va en contra de su propósito, todo aquello que va en contra de su obra. Y yo le dije, bueno, y entonces, ¿quién es un pecador? ¿Quién es un pecador? Y si nosotros nos ponemos a revisar la palabra de Dios, ser pecador es lo más sencillo. O sea, si uno reúne las características de en qué momento uno queda encasillado como pecador, porque ahí dice que si miras con rabia a tu hermano y si codicias a la mujer de tu prójimo, habrás adulterado. Y si mientes y si guardas rencor y si tienes ira y si decides no perdonar. Entonces, ¿cuál sería el propósito de la palabra de Dios de que todo hombre fuera encasillado en un adjetivo que es pecador? Y a muchos hoy nos dicen, tú eres un pecador, y uno como que se siente como, un momentico, ¿cómo así? Si tú eres un pecador. Porque hemos aprendido que en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia categoría, nosotros decidimos qué es bueno y qué es malo. Nosotros mismos decimos, esto es pecado, esto no. Yo soy pecador, pero él es más pecador. Yo me equivoqué, pero no tanto. Y Dios no tiene una categoría diferente a pecador. O sea, Él habla del pecado y del pecador. Y entonces, yo le decía, pero Señor, o sea, si todos somos pecadores, ¿cuál es el propósito? Y me acordé cuando yo conocí de Dios, y hoy estoy muy contento porque hay varias personas que están en Cali y que mi esposa invitó hoy, que fueron las que a los 15 años, hace 10 o 12 años, me conocieron cuando yo conocí al Señor. Y yo me acuerdo que en ese momento hay algo que nace dentro de uno. Hay algo que se ilumina cuando tú oras y le dices al Señor que Él es tu Salvador. Y yo me acuerdo que para mí habían como dos realidades. O sea, para mí había una realidad que cuando yo empecé a escuchar lo que significaba la santidad, cuando yo empecé a escuchar lo que significaba ser cristiano, el objetivo al que debía llegar siendo cristiano, yo decía, Dios mío, yo nunca voy a alcanzar esa integridad.
Nunca voy a poder ser ese cristiano del que tú te sientas orgulloso, porque nunca voy a alcanzar ese grado de perfección. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando conocen de Cristo y van a cada enseñanza debes ser bueno, debes ser dadivoso, debes ser generoso, debes perdonar, debes amar, debes ser incondicional. Y son tantas las características que uno debe reunir para alcanzar esa integridad del cristiano, que esa fue la primera verdad a la que yo me enfrenté. Eso es un inalcanzable. Pero a la vez encontramos otra realidad. Y para mí esta fue brutal. Y es que Él nos ama. Él nos ama. A pesar de que estemos tan lejos de esa meta. Él nos ama de una manera que yo decía, pero ¿cómo Dios puede amar un man como yo? ¿Cómo Dios puede fijar su mirada en un tipo como yo? Y yo no podía entenderlo. Y para mí, cuando me dijeron, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entender esa verdad y decir, a ver, apenas me conoce. Yo vengo aquí y hago una oración en la que confieso que Él es mi Salvador. Y eso me hace acreedor de un amor tan grande y tan sacrificial como el de un padre que entrega un hijo por mí. Y esas dos verdades se volvieron voy para acá, voy para allá. Un día estaba en la culpa, un día estaba en el amor. Un día estaba en la culpa, un día estaba en el amor. ¿A alguien le ha pasado? Con frecuencia. Y esta realidad en algún momento se vuelve algo tan obvio que o nos olvidamos completamente de que somos pecadores y entonces ya somos santidad pura, ya nadie puede dirigirse a nosotros en un tono diferente. O nos vamos al otro lado, donde nos sentimos tan poco dignos, tan poco amados, tan poco aceptados, que nos empezamos a alejar de ese amor de Dios. Entonces, parte de la enseñanza y lo primero es por qué es importante que reconozcamos que somos pecadores. Y pregúntese usted, ¿por qué? ¿Por qué para mí es importante? Fue importante en un momento y hoy es importante que yo reconozca que soy un pecador. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que yo tenga la concepción, el criterio y la capacidad y la humildad de reconocer que me equivoco, que peco, que voy en contra de su propósito, que voy en contra de sus mandamientos, que voy en contra de su palabra, que cometo errores todos los días? ¿Por qué es importante? Lo primero, y tal vez esta fue una de las revelaciones más grandes para mí y para mi esposa. Necesitamos reconocer que somos pecadores para poder reconocer que somos salvos. Hay una verdad absoluta y es que para ser salvos primero tenemos que reconocer que somos pecadores. Porque si nosotros no reconocemos que somos pecadores, entonces la obra de Jesucristo fue en vano. Pero cuando nosotros decimos, yo soy pecador, reconocemos delante de Dios que somos pecadores, pedimos perdón por nuestros pecados y reconocemos a Jesucristo como aquel que rompió todos los obstáculos para que pudiéramos dirigirnos al Padre, entonces podemos tener acceso directo al Padre. Y esto, miren, hay personas que llevamos, y me incluyo, muchos años en el cristianismo y entendimos lo que significaba la salvación hace muy poco. Y muchas personas todavía no lo han entendido. O sea, todavía no han entendido que Jesucristo fue a una cruz
como el sacrificio perfecto para que nuestros pecados fueran perdonados. Y seguimos cargando una cruz de culpa y de vergüenza que no nos permite ni siquiera levantar los brazos para darle gracias a Dios. Y hoy, la primera razón por la que debemos reconocer que somos pecadores es porque es necesario que podamos verlo para que podamos entender que somos salvos. Que Jesús murió por nosotros para nuestra salvación, porque nuestro destino era morir por el pecado. Y Él vivió la vida perfecta para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. La segunda razón por la que debemos entender que somos pecadores es porque de esta manera nos damos cuenta que Él nos escoge, a pesar de que no reunamos los estándares de perfección o de santidad que deberíamos tener. Y esto yo no sé si usted se da cuenta de lo que significa, pero, o sea, somos tan imperfectos. Yo todas las mañanas cuando me levanto a hacer mi diario, mi journal con Dios, cuando empiezo a pedirle perdón, digo, Dios mío, y esto es solo por un día. Solo por un día. Y eso que escucho frecuentemente tu palabra, todo el tiempo estoy rodeado de mensajes tuyos, todo el tiempo estoy rodeado de una comunidad que habla un mismo lenguaje, y aún así todos los días tengo que ir, pedirle perdón a mi esposa porque la atropello con mi actitud, pedirle perdón a mis hijos por mis reacciones, pedirle perdón a él porque miento, pedirle perdón a él porque siento rabia, pedirle perdón a él. Y me doy cuenta de que todavía, a pesar de que conocí de Dios hace 10, 12 años, todavía me cuesta acercarme a ese estándar de perfección. Y yo quiero que vayamos a 1 Corintios 1, del 27 al 31. Cuando lo tenga, escriba o diga amén. Primera Corintios 1, del 27 al 31. 1, 27, 31. Sino que Dios ha escogido al necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido al débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y yo dije, Señor, por fin una categoría donde yo califico. Por fin una categoría en la que yo reúno los estándares. Por fin una categoría en la que yo me he sentido representado. Una categoría en la que pueden clasificarse mis actos, mis decisiones, mi comportamiento, lo que he hecho en mi vida hasta hoy. Y que la palabra de Dios diga que esa categoría fue sobre la que Él puso su mirada. Esa categoría fue sobre la que Él puso su mirada. Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, y no somos pecadores simplemente cuando conocemos de Jesús, no somos pecadores el día que llegamos a la iglesia cristiana. Como pudimos darnos cuenta, el pecado abarca un espectro bien amplio
de decisiones, de pensamientos, de sentimientos. Y cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de que no importa. Porque esas personas que se equivocan, esas personas que están lejos de ese estándar, fueron las que Él escogió. Y las escoge todos los días. Todos los días. Yo cometo errores que son despreciables. Yo he sido vil al tratar a mi esposa. Yo he sido vil al tratar personas. Ahora bien, ¿eso me aleja del amor de Dios? ¿Y por qué Él escoge una categoría como esta? ¿Cuál ha sido siempre el interés de Dios? Llevarse la gloria. Que podamos reconocer que estas manos no pueden hacer nada diferente a adorarle y a alabarle. Ustedes pueden hacer las obras que quieran, pero siempre van a estar en esta categoría. Y hasta que no recibamos con dignidad, con aceptación, que esa es la categoría que Dios escogió, porque Él nos escogió así, dañaditos, imperfectos, enfermitos del corazón, llenos de errores, para que hoy una persona como yo, llena de errores, no pueda hacer nada diferente que darle la gloria a Él, porque lo que está ocurriendo aquí es un milagro que solo puede venir de Él. Que mi esposa está aquí no fue gracias a mis obras, que mis hijos estén aquí no fue gracias a mis obras, que haya familias hoy aquí reunidas no fue gracias a las obras de los que están aquí. No hay forma de jactarnos de que lo logramos. No hay forma de decir, me esforcé tanto que llegué y recuperé mi familia. No hay forma. Porque la única manera en que eso hubiera podido ocurrir fue porque Dios intervino, nos escogió y decidió hacer una obra que permitiera que al final toda la gloria y toda la honra fuera para Él. Así que reconocer que somos pecadores es parte de reconocer que Él se lleva toda la gloria. Siempre debemos reconocer con humildad que necesitamos de Dios. No hay un día en que nosotros no necesitemos de su perdón. No hay un día que nosotros podamos pasar por alto sin decir, hoy yo necesité que Dios me perdonara. Hoy yo necesité que Dios me perdonara. Hoy me equivoqué nuevamente y Él me perdonó. Hoy cometí otro error y Él me perdonó. Porque esa es la manera de nosotros reconocer que no podemos vanagloriarnos. Cada que podemos ver nuestros errores y reconocer que esos errores nos hacen pecadores y entender que al saber que somos pecadores, no estamos apartados de su amor, no estamos apartados de su círculo, no estamos apartados de su propósito. Y ojo, no es soy pecador, soy pecador, soy pecador, no. Es Señor, yo soy pecador y hoy te pido que me perdones. Hoy me equivoqué y yo te pido que me perdones. Y la palabra de Dios dice, el que reconoce sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces no se trata de, bueno, ya escuché esto, entonces ahora sí me voy a dedicar a hacer lo que me dé la gana y todas las mañanas vengo y le pido perdón y estamos bien. No. O sea, la palabra de Dios es clara, que hay un propósito en el reconocer nuestros pecados y es apartarnos. Ahora, eso no quiere decir que no nos vamos a equivocar más. Y ese es el lugar donde muchos llegamos. O sea, después de, como les decía ahora, después de un tiempo de ser cristianos, llega el punto donde, como los fariseos, ya somos más que los demás. Ya nuestras, ¿cómo se llaman las cosas del ejército? Nuestras insignias, ya los rangos, ya, como yo ya estoy enseñando aquí, entonces yo ya, mejor dicho, yo lo único que voy a hacer es corregir. Ya, errores,
Y créanme, una de las cosas que a mí más me asustaba, me paniqueaba, me repugnaba de las iglesias era eso. Porque yo entraba y me sentía tan sucio, me sentía tan contaminado, tan lleno de errores, y veía gente tan perfecta que yo decía, I don't belong here. O sea, esto es demasiado para mí. O sea, yo no puedo. No puedo porque yo estoy muy dañado. Yo estoy muy desbaratado como para pertenecer a una comunidad tan perfecta. Y entonces esto a mí me mantuvo muchísimos años alejado de una comunidad. Porque yo no podía entender cómo yo, que había conocido de Cristo tanto tiempo atrás, estaba tan desbaratado. ¿Por qué? ¿Por qué yo no podía ser ese cristiano perfecto que llegaba con su familia? Y entonces, como no podía hacerlo, pues lo fingía. Y me ponía mi máscara de cristiano perfecto. Y entonces yo llegaba bien orgulloso, pero por dentro sintiéndome asqueroso, sintiéndome mal, sintiéndome falso. Y con el tiempo en el cristianismo, Dios me trajo a una comunidad en la que todos estábamos igual o más desbaratados que los otros. Y la maravilla de esto fue que nadie lo negaba. Fue que nadie lo negaba. Cuando yo llegué, que pasó un tiempo, que yo por fin pude confesar la oscuridad que había en mi corazón, que yo por fin pude hablar de las tinieblas de mi vida, y que yo esperaba el batucazo, esperaba palo, esperaba todos cogiendo las piedras, y al contrario de eso encontré abrazos. Uf. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos podido experimentar ese sentimiento de aceptación que durante años buscamos. Y entonces, para mí, esta vainita está más incómoda. Para mí, reconocer que soy pecador me recuerda todos los días del lugar que yo vine. Me recuerda todos los días que ese estándar no es algo que necesito para ser parte de. No es algo que necesito para ser aceptado. No es algo que necesito para ser amado. Entonces, y a mí hay un versículo que a mí me impresiona con respecto a esto. Y yo creo que en algún momento a mí eso, pensar en esto, pensar en cómo se sentiría si Jesús le dice a uno esto, Dios mío. Y está en Mateo 7, 21 al 23. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Y yo decía, Dios mío, qué horror. Después de uno haber pretendido vivir una vida cristiana perfecta, después de haber venido aquí con todas nuestras insignias y galardones, y que Jesús nos dijera, yo no te conozco. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué significa que me conozcas? ¿Qué significa que tú me conozcas a mí? Que tú digas que me conoces a mí. Y si ustedes se ponen a pensar, solo piensen en las relaciones que tienen con las personas. Solo piensen en cuántas personas saben quiénes somos verdaderamente. Cuántas personas reconocen de verdad lo bueno,
lo malo, lo feo, lo desagradable, los talentos, los dones, la realidad. ¿Cuántas personas de verdad saben quién hay detrás de esta pinta? ¿Quién hay detrás de una foto en la red social? ¿Quién hay detrás de un video? ¿Quién hay detrás de una lágrima? ¿Quién hay detrás de una sonrisa? ¿Quién hay detrás de un grito? ¿Quién hay detrás del dolor? Y yo siento que al final Dios lo que quiere es conocernos tal y como somos, reconociendo lo que podemos, lo que no podemos hacer, nuestras debilidades, nuestras luchas, todos los días. Levantarnos y reconocer, Señor, yo esto no lo puedo hacer. Esto a mí me queda grande. Esto de ser fiel para mí es durísimo. Esto de hablar la verdad todo el día para mí es duro. Esto de amar a mis hijos incondicionalmente es berraquísimo. Esto de tratar bien a mi esposa, de servirle, de sacar la basura es horrible. Pero ¿sabes qué? Ese soy yo. Y vengo delante de ti para que me conozcas, para que sepas quién soy y para que así como lo hiciste en algún momento, me levantes y me ayudes, porque yo no puedo. Y no venir, mire, yo no sé cuántos años pasarán para que yo tenga que dejar de tener discusiones con mi esposa, para que dejemos de agarrarnos las mechas, para que dejemos de discutir, para que dejemos de maltratarnos en algunos momentos. Yo no sé cuántas veces más tendré que decirle a mis hijos, perdóname por haber gritado, perdóname por haber cambiado de ánimo, como dice mi hija, que una de las cosas que le molesta es el swing mood, que estoy feliz y ella se equivoca y ¡pum!, me transformo en un momentico. Y les digo, o sea, eso para mí, o sea, yo le pido a Dios, Señor, ¿cuántas veces más tengo que ir donde mi esposa y decirle, mira, perdóname porque sí, se me fue la mirada mirando la mujer que pasó por ahí? Sí, mira, tuve tentación. ¿Cuántos años pasarán para que yo deje, para que yo pueda pasar en blanco un día sin tener que ir? Y además que mi esposa es tremenda CSI. Mi esposa me conoce hasta un punto que ella puede ver cuándo voy a dar el paso en falso. O sea, es una vaina sobrenatural y yo siento que eso es un fruto de la intimidad que hemos alcanzado. Pero mi esposa, si yo un día quiero ponerme la máscara y quiero fingir que soy el cristiano perfecto que no peca, ella me mira y me dice, ¿tienes algo que decirme? Y ese tiene algo que decirme. Eso empieza una revolución aquí. Y toda la armadura que me puse para protegerme se desbarata y quedo beringo. Y lo único que puedo hacer es decirle, sí, mira, me equivoqué, perdóname, esto es lo que pasó, esto es lo que yo hice mal, esto es en donde me equivoqué, perdóname. Y es una vaina que al final Dios me estaba mostrando que ese es el hombre que Él escogió de lo vil y lo menospreciado. Y esa verdad, créanme, miren, estas 2 semanas para mí han sido muy emocionales porque me ha hablado de muchas maneras y una de esas fue esta, o sea, fue como recordarme, mira, está bien, o sea, te equivocas y está bien, yo te amo igual y te voy a seguir amando y te voy a seguir amando. Pero cuando a nosotros se nos olvida dónde vamos a parar, cuando se nos olvida que en algún momento nosotros fuimos el que estaba perdido, cuando se nos olvida que nosotros fuimos el que llegó desbaratado, cuando se nos olvida que nosotros fuimos el que estuvo arrodillado pidiendo perdón para que nuestras esposas no nos dejaran, llorando para no perder nuestra familia. Cuando se nos olvida, y les digo yo he caído en eso. Y ayer nada más estaba pidiendo perdón porque cuando se me olvida, yo me siento
en la silla del juez y empiezo, ese es malo, ese es malo, ese es mentiroso, ese es infiel, ese está recaído, ese está pecando, ese está maltratando a la esposa, ese está... ¿Y cuántos cristianos no estamos sentados hoy en esa silla? Diciendo quién es malo, quién es bueno, quién se equivoca, quién es mejor, quién es peor, juzgando. Y juzgando no solamente de pensamiento, sino, mira este man ahí, si lo ves. ¡Ja! Ahí está pintado. Ese no cambia, ni va a cambiar. Y así es, de verdad. O sea, yo les digo, yo ayer le tuve que pedir perdón a Jeff. Y de verdad, de corazón, o sea, me ayudó a haber estado viendo esto. Porque cuando yo estaba viendo sus errores, no estaba sentado en el lugar de lo vil y lo menospreciado, sino que estaba sentado en el lugar del juez. Y lo estaba menospreciando y lo estaba juzgando. Y lo que salió de mí fue dañino para él. Y el hecho de haber estado aquí, en este lugar, y que Dios me redarguyera de la manera que lo hizo, me permitió reconocer mi error y poderle pedir perdón. Y eso, miren, cuando uno ha sido muy, muy pecador, o por lo menos uno se ha considerado muy pecador, y se siente juzgado, o ha sido también, y se siente juzgado, duele demasiado. Y la calle está llena de personas que sienten que no pueden entrar a un lugar porque los van a juzgar por cómo se visten, cómo hablan, cómo se peinan, cómo se ven, cómo huelen. Porque nosotros, cristianos, se nos ha olvidado el lugar del que Dios nos sacó y estamos sentados en la silla de jueces diciendo quién pertenece, quién se merece ser parte de. Y eso porque se nos olvida que esa categoría de pecadores nos incluye. Cuando se nos olvida que hemos sido pecadores, decidimos a quién perdonamos y a quién no. It's going good, thank you. ¿Ah? Siri preguntándome que cómo voy. Hasta Siri está conectada con nosotros. Y decidimos, entonces, yo hoy a mi esposa no la perdono. La verdad es que no. O sea, ella no tenía por qué haberme pedido que sacara la basura de esa manera tan grosera. Entonces, hoy no la perdono. O las esposas. Ah, no. Es que claro, como miró a esa vieja allá en el supermercado, pues ¿sabes qué? Hoy no lo perdono. No lo perdono. O vamos delante de nuestros hijos con una soberbia y un orgullo cuando se equivocan y somos capaces de atropellarlos porque consideramos que tienen que tener un estándar más alto. Consideramos que el fruto de todo lo que nosotros hemos hecho mal tiene que ser un hijo perfecto. Tiene que reunir los estándares que nunca nosotros alcanzamos. Pero se nos olvidó del lugar que nosotros salimos. Y entonces, ¿qué pasa cuando decidimos que no vamos a perdonar? El primer día, no perdono, todo bien. Si el segundo día se equivoca, entonces en nosotros empieza a haber una emoción que se llama resentimiento. Y empezamos a permitir que esa raíz de amargura empiece a llenar nuestras emociones, empiece a contaminar nuestros pensamientos. Y entonces, si movió un dedo para el lado que no era, tengo razón. No se merecía mi perdón. No se lo merecía.
¿Sí ves? Ahí está actuando peor todavía. Y el cuarto día ya hay rabia. Y el quinto día ya no queremos ni verlos. Porque decidimos no perdonar. Porque creemos que está en nuestras manos a quién perdonamos y a quién no. Entonces, si el error entra dentro de la categoría de estos los perdono, entonces lo perdono. Pero si llega a entrar en la categoría de estos no los perdono, olvídese. Ahí sí no perdono. Y cuando yo recuerdo el balance de lo que a mí me fue perdonado y de lo que todavía me es perdonado día tras día, inmediatamente me arrebatan la autoridad de decidir a quién perdono y a quién no. Si a mí me perdonaron y si yo quiero seguir siendo perdonado, Dios no nos da la opción de decir, escoja a ver quién perdona. Dios dice, perdonándoos unos a otros, así como vosotros fuisteis perdonados. Entonces, cuando se nos olvida, nos sentamos en ese lugar que es bien peligroso. Y créanme, o sea, usted quiere ver una iglesia dividida, permítase olvidarse de dónde Dios lo sacó. Tenemos una incapacidad de recibir. Ya no hay corrección válida para nosotros. Si alguien se nos acerca y nos dice, oye, ¿podrías hacer esto diferente que me siento? Qué pena. No. This is who I am, this is how I am. Punto. Si cometemos un error y alguien viene a decirnos que cometimos un error, inmediatamente nos ponemos la máscara de, oye, ¿tú quién te crees? ¿Cómo vas a venir a mí a decir eso? Y hay rabia en nuestro corazón porque nos sentimos tan orgullosos de la máscara de perfección que nos hemos puesto que no somos capaces de recibir. Y entonces, un corazón que no es capaz de recibir corrección, un corazón que no es capaz de recibir confrontación, y ojo que con esto no quiero decir que vamos a ir a coger a las patadas a todos, hey, tú te equivocaste y tú te equivocaste, no. Una confrontación en amor es algo diferente. Una confrontación desde el espíritu es algo diferente. Pero cuando estamos sentados aquí en este lugar en el que no podemos recibir de nadie, seguimos cometiendo error tras error tras error y le cerramos la puerta a todos los que verdaderamente nos conocen para que nos arrebaten la venda y podamos ver el lugar en el que estamos. Entonces, cuando se nos olvida eso, perdemos la capacidad de ser humildes, de ser vulnerables y de recibir de los demás. Nada está de acuerdo a nuestras expectativas. Nada. Nos sentamos y lo único que vemos es el mugre en el vidrio, el polvo en la silla, el bostezo de Carlitos, No podemos ver nada positivo. Y al no poder ver nada positivo, no podemos recibir de nada ni de nadie. Porque ya no vemos el vaso medio lleno, sino que lo vemos medio vacío. Ya no vemos a nuestra esposa que ha hecho un esfuerzo por amarnos, sino que vemos tan desconsiderada, ya no me consiente. Porque se nos olvida del lugar del que venimos, se nos olvida la categoría de la que venimos. Y entonces nada nos parece, nada. Y por último, y
tal vez una de las más, por último en esta categoría, ya voy a acabar, pero no tan rápido. Perdemos algo que para mí es tremenda. O sea, si yo quiero que ustedes hoy tengan una enseñanza que transforme sus vidas, y es una de las cosas que pierdo y que reconozco que cuando estoy mal es el primer indicador, pierdo la compasión, pierdo la empatía. Miren, yo en estos últimos 7 años ya casi que llevamos con mi esposa en este proceso de restauración, me he vuelto musidramas. Yo lloro con una facilidad. O sea, si a mí llega una persona que viene del lugar donde yo estaba, yo siento que a mí el alma se me desgarra. O sea, yo pienso en una persona que ha vivido lo que yo viví, que ha salido del lugar donde yo estaba, y a mí eso me genera una compasión. O sea, es una compasión que no puedo explicar, porque sé que viene de parte de Dios, que es la que me lleva al lugar de señalarlo, me lleva a abrazarlo, me lleva a cogerlo, me lleva a aceptarlo. Porque yo recuerdo que en ese momento en el que yo les dije que yo confesé por primera vez mis pecados en un grupo de apoyo aquí en esta iglesia, se pararon 8 o 9 hombres y me abrazaron como por 15 minutos. Y no me soltaron hasta que yo no paré de llorar. Y cada uno de ellos me dijo, yo te entiendo y te amo. Yo he estado ahí. Yo sé lo que sientes. Y a mí esa imagen, miren, esa imagen fue como un río que derrumbó cualquier cantidad de fortalezas que habían en mi corazón, que me impedían ver una iglesia como un lugar seguro. Y así de importante es que nosotros no perdamos la compasión y la empatía, porque muchos se van a equivocar, así como nosotros. Y hay pecados que nos van a parecer ¡oh! Y otros que no tanto. Pero todos necesitamos el mismo amor cuando nos equivocamos. Y cuando no hay compasión en una comunidad, la gente empieza a cerrarse. La gente empieza a ocultar. La gente empieza a hacerse a un lado. La gente empieza a alejarse. La gente empieza a sentirse más cómoda en las tinieblas que en su comunidad. Y hay un versículo en Mateo 7, del 1 al 5, que quiero compartirles, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzguéis seráis juzgados, y con la medida que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Cuántos aquí tenemos un ojo clínico para ver la mota en el ojo de nuestros hermanos? ¿Cuántos aquí a kilómetros podemos decir, mira el mugre que tiene Gerardo allá, de aquí lo veo? Es aterrador. Y a mí este verso me impresiona porque todo aquello por lo que tú juzgues a tu hermano va a representar un juicio para ti. Si hay algo que te desagrada sobremanera de tu hermano y en lugar de ir con compasión y en amor lo confrontas y lo exhortas, que es lo correcto, en lugar de eso lo juzgas, te estás echando al hombro un juicio por el cual te van a juzgar.
Estás poniendo un estándar por el cual vas a ser juzgado que no vas a alcanzarlo. Estamos lejos de alcanzar ese estándar que nosotros le ponemos a los demás. Estamos lejos. Y le queremos exigir a los demás, cuando se nos olvida de dónde venimos, que cumplan con un estándar que ni siquiera nosotros hemos alcanzado. Y tenemos tantos errores para restaurar, para sanar, para corregir, para mejorar, que el tiempo no debería ni alcanzarnos para ir allá. Mira tú, ay, cuidadito Carlitos, cuidadito César, cuidadito, vea, cuidado que usted está equivocando, cuidado que usted está haciendo, cuidado que... Y se vuelve un comportamiento compulsivo para muchos. Y uno ya empieza a conocer a las personas que están todo el tiempo, porque se nos olvida que nosotros tenemos una maleta llena de errores que tenemos que restaurar primero, llena de errores que tenemos que corregir, llena de errores por los cuales tenemos que pedir perdón. Entonces, yo no estoy diciendo que tenemos que sentirnos orgullosos de ser pecadores. Les estoy diciendo que ser pecador es el lugar en el que Dios nos escogió. Ser pecador es el lugar en el que Él nos amó, en el que Él nos ama. Ser pecador es el lugar del que Él nos saca, pero no por nuestras obras, nos saca por la obra de Jesucristo. Y Él nos ve transparentes y nos ve limpios por la obra de Jesucristo. Y cuando reconocemos que su voluntad, o sea, cuando reconocemos esa condición de pecadores, podemos entender que su voluntad no es condenarnos. Y eso, o sea, yo veía a Dios y yo decía, me equivoqué a correr. Porque yo decía, el castigo que va a venir ahora con esta embarrada que yo hice, el castigo que va a venir. Y entonces yo pensaba, sí, Dios me está buscando. Pero yo no pensaba que Dios me estaba buscando para abrazarme. Yo pensaba que tenía una correa en la mano, con una lista en la otra, para decirme, hiciste esto, pan. Hiciste esto, pan. Hiciste esto, pan. Porque esa era la forma en la que yo veía a Dios. Como un Dios que me iba a castigar. Como un Dios del cual yo no era digno. Porque yo consideraba, en uno de mis primeros journals, yo le escribí a Dios que yo sentía que yo era un renglón torcido en su libro. Porque estaba tan lleno de errores que no creía que hubiera cabida para que Él me perdonara a mí. Y reconocer que tenemos una necesidad tan grande de Él. Reconocer que Él puede transformar nuestra vida, no en la vida perfecta, pero en la vida que es agradable para Él. Y son dos cosas muy diferentes. Muchos aquí estamos completamente cansados de esforzarnos por vivir una vida perfecta, de esforzarnos por ser ejemplares. Y lo único que Dios nos está pidiendo es que vivamos una vida agradable para Él. Una vida agradable para Él. ¿Y la vida agradable para Él cuál es? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Que lo busquemos a Él primero. Que busquemos su reino y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Somos tan frágiles que podamos ver que somos tan frágiles y tan vulnerables. Que podamos ver que nosotros solos estamos condenados. Y Dios, miren, préstenme atención a esto. ¿Cuándo se acaba nuestra necesidad de su perdón? Cuando estemos a su lado. ¿Cuándo se acaba nuestra necesidad de un Salvador?
¿Cuándo necesitamos ser salvados? ¿Cuándo necesitamos de la obra que Jesús hizo en la cruz por nosotros? Todos los días, con cada error que cometemos, con cada pecado que ya vimos que está en una categoría bien amplia, con cada pecado necesitamos la salvación de Jesús. Y Él está dispuesto todos los días. Y los quiero invitar a 1 de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Con qué precio? ¿Cuál fue el precio que pagaron por mí, por vos, por vos? La sangre de un cordero perfecto, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te escogió y Dios te está buscando. Y puedes darle la espalda como yo se la di muchos años. Y yo sentí que me alejé tanto que Él nunca me iba a poder alcanzar. Y yo sentí que me fui a un lugar tan oscuro que Él nunca iba a poder verme. Sentí que era un lugar en el que Él nunca me iba a poder encontrar para castigarme. Pero yo sabía que Él me estaba buscando. Y esta semana Él me recordó que Él me estaba buscando. Y ese coro que cantaron ellos hoy es de una canción que yo estaba trabajando en mi casa. Y de un momento a otro Él me dijo, escucha lo que te estoy diciendo. Y fue tan importante para mí reconocer que cada que yo me alejo, cada que yo me olvido de lo que Él hizo en mí y me alejo y me voy a ese lugar oscuro, a esa noche oscura, Él empieza a ver dónde estoy. Él manda un ejército a buscarme. Él sabe que estoy en riesgo y aún así quiere rescatarme. ¿Me lo merezco? Estoy lejos de merecérmelo. No reúno ninguno de los estándares que Él pretende para mi vida. Y aún así, soy más amado de lo que puedo imaginarme. Y soy amado de una manera tan especial y tan incondicional que Él me dice, ven ahora y razonemos. Aunque tus pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si quieres y obedeces, comerás de la mejor tierra. Y esa es la promesa que Dios nos hace hoy. Ninguno de nosotros está tan oculto como para que Él no pueda encontrarnos. No hay ningún pecado tan oscuro como para que Él no pueda vernos. Él lo único que quiere hoy es que nosotros reconozcamos que sí estamos llenos de errores, pero que nos ama tanto que no va a descansar hasta que estemos a sus pies, hasta que reconozcamos que Él es todopoderoso y que tiene un propósito para mi vida, para tu vida, para la vida de mis hijos, para la vida de nuestros hijos.
y es su familia. Yo escuchaba, y otra parte de la enseñanza tenía que ver con la canción que cantaron de Él deja las 99 y va por ti. Y si ustedes escuchan la canción, no hay pared que no derrumbe para ir detrás de ti. No hay nada que Él no haga para ir detrás de ti. ¡Oh! Y si ustedes pueden ver esta verdad, si ustedes pueden identificar esa verdad, lo único que pueden hacer es rendirse hoy. Lo único que pueden hacer es rendirse hoy. Así que yo quiero orar. Padre, gracias. Gracias porque tu amor es tan bello. Tu amor nos toca de una manera tan profunda. Y ver que cada uno de nosotros, que en algún momento fue esa oveja que se fue del rebaño y se fue lejos, pero tú dejaste todo lo que estabas haciendo y caminaste. En mi caso casi 20 años, hasta que me miraste a los ojos y me recordaste que aún siendo un pecador, tú me amabas, me aceptabas y tenías un propósito para mí. Yo te doy gracias, papá, porque hoy muchos estamos escuchando por primera vez estas palabras y otros estamos recordando que el hecho de que seamos pecadores no nos separa de tu amor, no nos separa de tu propósito, no nos aleja de ti. Al contrario, tú decides salir detrás de nosotros a buscarnos, y por más obstáculos que pongamos, tú nos vas a encontrar y no vas a descansar hasta que nos encuentres, porque así de grande es tu amor, así de irracional es tu amor, así de irracional es la forma en la que tú nos amas. Y yo te doy gracias, papá, porque hoy yo necesitaba escucharlo, y sé que muchos corazones aquí, Señor, necesitaban escucharlo. Gracias, Padre.